¿Sabes qué tienen en común la mayoría de las personas que viven con deudas, estrés financiero y la sensación de que nunca les alcanza el dinero? No es que no trabajen duro, no es que no tengan talento, es que nunca aprendieron las reglas más simples, las mismas que han existido desde hace miles de años. Y lo curioso es que esas reglas no nacieron en Wall Street ni en una universidad de economía. Nacieron en una de las ciudades más antiguas y prósperas que existieron, Babilonia, una ciudad en medio del desierto, que llegó a ser tan rica que su nombre todavía es sinónimo de abundancia. Hoy quiero contarte algo especial, las enseñanzas del libro El hombre más rico de Babilonia de George S. Clason, pero no como una simple lista de consejos, sino como una historia que puedas sentir, recordar y aplicar. Imagina que estás ahí, caminando por calles de piedra, con mercados llenos de comerciantes ofreciendo especias, telas y joyas, el olor a pan recién horneado y el sonido de las monedas de oro pasando de mano en mano. En medio de todo ese movimiento, había un hombre llamado Arcad, el más rico de toda Babilonia. Pero Arcad no nació rico. Él era como cualquiera de nosotros, con sueños grandes, pero con un bolsillo vacío. Y entonces, un día, algo cambió. Pero no fue un golpe de suerte, no fue herencia, no fue magia. Fue una decisión que empezó con una simple pregunta que tú y yo también deberíamos hacernos. ¿Qué pasaría si empiezo a pagarme a mí mismo primero, antes que a todos los demás? Piénsalo, trabajas todo el mes, pagas deudas, pagas facturas, compras lo que necesitas y al final, ¿qué queda para ti? Nada. Y entonces, el próximo mes, la historia se repite, pero si cambias una cosa, si guardas solo el 10% de lo que ganas antes de gastarlo, la historia cambia y entonces ese dinero empieza a crecer, pero si no lo guardas, siempre tendrás la sensación de que trabajas mucho y avanzas poco. Esta es solo la primera regla que Arcade enseñó. En la siguiente parte voy a contarte cómo la descubrió y lo más importante, cómo la aplicó cuando no tenía prácticamente nada. Arcad no siempre tuvo monedas tintineando en su bolsa. De hecho, en su juventud, trabajaba largas horas como escriba, copiando tablillas de arcilla para otros hombres. El trabajo era duro, pagaba poco, y al final del día, lo único que sentía era cansancio y frustración. Un día, mientras caminaba por el mercado, vio a su amigo Bansir, un constructor de carruajes. Bansir estaba sentado, con las manos sucias de trabajo y una expresión de derrota. Sus hijos jugaban cerca, y su esposa vendía algunas frutas para ayudar con los gastos. Arcad se acercó y le preguntó qué le pasaba. Bansir le dijo algo que le quedó grabado para siempre. He trabajado toda mi vida, pero no tengo más que deudas y un techo viejo. Estoy cansado de vivir para pagar a otros y nunca tener nada para mí. Ese día, ambos decidieron buscar respuestas. Si había hombres en Babilonia que parecían tener dinero siempre, debía haber un motivo. No podía ser pura suerte. Y entonces pensaron en un hombre, Algamish, un prestamista conocido por su sabiduría y sobre todo por su gran fortuna. Decidieron visitarlo y pedirle consejo. Al principio, Algamish no quiso hablar mucho, pero cuando Arcad, con humildad, le pidió que le enseñara cómo podía lograr riqueza, el viejo prestamista le dio la primera lección. Págate a ti mismo primero. Guarda al menos una décima parte de todo lo que ganas y nunca dejes que nadie toque ese dinero excepto para hacerlo crecer. Arcad no lo entendió del todo. Pensaba que si apenas le alcanzaba para vivir, ¿cómo iba a apartar un 10%? Pero Algamish le dijo algo que cambiaría su vida. Si no puedes vivir con el 90% de tus ingresos, tampoco podrás vivir con el 100%. La diferencia es que con el 90%, tu riqueza empezará a trabajar para ti. Ese día, Arcad comenzó su compromiso y entonces, al mes siguiente, guardó su primera pequeña bolsa de monedas. Era poco, pero era suyo. Pero si no lo hubiera hecho, su vida seguiría igual, y él lo sabía. El primer mes fue fácil. Guardó sus monedas y las escondió en un pequeño cofre de arcilla que mantenía en su casa. El segundo mes también lo hizo, aunque ya empezaba a sentir el impulso de gastarlas. Pero al tercer mes, la tentación fue grande. Un amigo le ofreció la oportunidad de comprar unas telas raras que, según él, venderían rápido y dejarían grandes ganancias. Arcad pensó que podría hacer crecer su dinero más rápido y aceptó. El problema fue que las telas se dañaron por la humedad y perdió casi todas sus monedas. Frustrado, volvió a ver a Algamish para contarle lo sucedido. El viejo prestamista sonrió y le dijo, cuando confíes tu dinero a alguien para invertirlo, asegúrate de que esa persona tenga experiencia en lo que hace. De lo contrario, terminarás aprendiendo lecciones costosas. Y tenía razón. Arcad había confiado en un comerciante sin experiencia real. Fue un golpe duro,
pero entendió que no solo se trataba de ahorrar, sino de invertir con inteligencia. Así que empezó de nuevo. Mes tras mes, guardaba su décima parte, y entonces, después de un año, sus ahorros habían crecido lo suficiente para que un orfebre de confianza le propusiera algo: prestarle ese dinero para comprar metales y, a cambio, devolverle ganancias fijas cada mes. Esta vez, Arcad pensó antes de actuar. Conocía al orfebre, sabía que llevaba años trabajando con metales y que su negocio era estable. Aceptó el trato y por primera vez vio cómo sus monedas no solo se quedaban quietas, empezaban a multiplicarse. Pero si no hubiera aprendido de su primer error, probablemente habría perdido todo de nuevo. Mes tras mes, el orfebre cumplía su palabra. Le entregaba a Arcad una pequeña ganancia por el uso de sus monedas, y esas ganancias se sumaban al cofre. Al principio la diferencia parecía mínima, pero con el tiempo comenzó a notar algo poderoso. El dinero empezaba a generar más dinero. Arcad recordó entonces las palabras de Algamish: haz que tus monedas trabajen para ti, y pronto ellas y sus hijos trabajarán también. Esa frase le quedó grabada. Sus monedas eran como pequeños trabajadores que nunca dormían, nunca pedían descanso y siempre producían más. Y cada vez que él agregaba nuevas monedas a ese ejército, su fuerza crecía. Mientras tanto, en las calles de Babilonia, la mayoría de la gente seguía trabajando día y noche, gastando todo lo que ganaba y sin pensar en el futuro. Arcad, en cambio, había descubierto un camino diferente. No dependía solo de su trabajo físico, sino también del trabajo silencioso de su dinero. Pasaron los años, y lo que comenzó como un puñado de monedas se convirtió en una fortuna respetable. Pero lo más importante no era la cantidad, sino el control que tenía sobre su vida. Ya no vivía con miedo al próximo gasto inesperado. Ya no se preocupaba por si habría trabajo mañana. Y entonces entendió algo fundamental. La verdadera riqueza no es solo tener dinero, sino tener la tranquilidad que ese dinero puede darte. Pero si hubiera ignorado esa primera regla de pagarse a sí mismo, todo esto nunca habría ocurrido. Con el tiempo, la reputación de Arcad empezó a crecer. Ya no era solo el escriba trabajador, ahora era un hombre respetado por su sabiduría financiera. No porque se hubiera vuelto rico de la noche a la mañana, sino porque cualquiera que lo conocía sabía que su riqueza era fruto de disciplina y decisiones inteligentes. Un día, Bansir, su viejo amigo constructor de carruajes, volvió a visitarlo. Habían pasado años desde aquella conversación en el mercado. Bansir lo miró y dijo: Arcad, has cambiado tu vida por completo. Ya no eres el mismo joven que corría para llegar a fin de mes. ¿Cómo lo hiciste? Arcad sonrió, recordando todo el camino recorrido, y le respondió: no fue un truco ni un golpe de suerte. Solo seguí unas reglas que cualquiera puede aplicar, pero que pocos se comprometen a mantener. Y así comenzó a explicarle la primera gran lección: pagarse a uno mismo primero. Pero no solo se la dijo como un consejo vacío, le mostró las pruebas, su cofre lleno, las ganancias que llegaban mes a mes y la tranquilidad que había ganado. Bansir lo escuchaba con atención y entonces Arcad añadió: guardar una parte de lo que ganas no es privarte de vivir, es asegurarte de que en el futuro puedas vivir mejor y sin miedo. Ese día, Bansir prometió hacer lo mismo, y no fue el único. Poco a poco, otros ciudadanos de Babilonia empezaron a buscar a Arcad para pedirle consejo, y él, lejos de guardar el secreto, empezó a compartirlo con todos, porque entendía que la riqueza crece más cuando se comparte el conocimiento que la crea. A medida que más personas se acercaban a Arcad para aprender, él empezó a notar algo curioso. Todos querían ser ricos, pero la mayoría buscaba atajos. Algunos le preguntaban si conocía una inversión rápida. Otros querían saber si había algún secreto oculto que nadie más supiera. Arcad les respondía lo mismo a todos: la riqueza no se construye con prisas, se construye con constancia. Quien busca ganancias rápidas suele encontrar pérdidas rápidas. Fue entonces cuando decidió enseñarles la segunda gran regla que había aprendido de Algamish: controla tus gastos. Les explicó que, aunque guardaran una décima parte de sus ingresos, de nada serviría si el resto lo gastaban sin pensar. Muchos creen que necesitan más dinero para vivir mejor, pero en realidad lo que necesitan es aprender a vivir con menos de lo que ganan, decía. Para que lo entendieran, usaba una metáfora simple. Imagina que tu bolsa tiene un agujero en el fondo. No importa cuánto oro pongas dentro, si el agujero sigue abierto, siempre terminará vacía. Les pedía que anotaran todos sus gastos durante un mes. La mayoría se sorprendía al descubrir cuánto dinero se iba en cosas pequeñas e innecesarias, y entonces Arcad les enseñaba a diferenciar entre lo que es un deseo y lo que es una necesidad.
No les decía que dejaran de disfrutar la vida, sino que aprendieran a priorizar. Si cuidas lo que sale de tu bolsa, el oro que entra permanecerá y crecerá. Pero si no lo haces, siempre estarás persiguiendo lo que nunca alcanzarás. Después de enseñarles a controlar sus gastos, Arcad pasó a tratar la tercera gran regla que transformó su vida. Haz que tu oro se multiplique. Les explicó que ahorrar es el primer paso, pero que dejar el dinero guardado sin moverlo es como tener un campo fértil sin sembrar nada. El dinero quieto no crece, el dinero que trabaja, sí. Para que lo entendieran, les contó su propia experiencia con el orfebre. Les explicó cómo sus ahorros, al ser prestados para comprar metales, generaban ganancias que llegaban cada mes sin que él tuviera que mover un dedo. Es como plantar un árbol, decía. Al principio parece pequeño y frágil, pero si lo cuidas, dará frutos todos los años. Pero también les advirtió, no toda inversión es buena, no todo el que promete ganancias sabe cumplirlas. Antes de entregar tu oro, asegúrate de que quien lo reciba tenga experiencia y una reputación que cuidar. Les puso un ejemplo sencillo. Si quieres hacer crecer tu dinero con ovejas, entrégaselo a un pastor que haya cuidado rebaños toda su vida, no a un hombre que solo ha visto ovejas en los mercados. Los oyentes entendieron que no se trataba de buscar aventuras arriesgadas, sino de encontrar oportunidades seguras y predecibles. Arcad les repetía, es mejor una ganancia pequeña pero constante que una promesa grande que nunca llega. Con el grupo cada vez más atento, Arcad presentó la cuarta gran regla. Protege tu tesoro de las pérdidas. Les recordó su error con las telas húmedas. Aquella vez creyó que podía multiplicar su dinero rápidamente y terminó perdiendo casi todo. Esa fue una lección costosa, decía, pero gracias a ella entendí que el oro huye de las manos de quien lo fuerza a ganancias imposibles. Les explicó que la codicia es una de las mayores enemigas de la riqueza. Cuando alguien promete duplicar el dinero en poco tiempo, lo más probable es que lo único que se duplique sea la decepción. Para que lo entendieran mejor, utilizó otra imagen. Si tienes una oveja y quieres que te dé más lana, no la esquiles todos los días. Déjala crecer, aliméntala, cuídala, y entonces te dará lana año tras año. Si intentas sacarle todo de golpe, terminarás matándola. Les aconsejaba que, antes de invertir, preguntaran a personas con experiencia real en ese tipo de negocio. Que no se dejaran llevar por rumores, promesas o modas pasajeras. Que buscaran la seguridad antes que la emoción de una gran ganancia. Arcad concluyó esa lección con una frase que sus discípulos no olvidaron. El oro que guardas con prudencia te traerá amigos, oportunidades y tranquilidad. El oro que entregas a la imprudencia no volverá. Llegó el momento en que Arcad compartió la quinta gran regla. Haz de tu hogar una inversión. Les explicó que muchas personas gastan la mayor parte de su vida pagando por un lugar donde vivir, pero nunca lo convierten en una fuente de valor. En Babilonia era común alquilar casas y terrenos, lo que hacía que, año tras año, el dinero se escapara hacia los bolsillos de otros. Arcad les dijo, si cada mes pagas por algo que nunca será tuyo, trabajas para enriquecer a otro. Pero si ese esfuerzo lo pones en tu propio hogar, algún día dejarás de pagar y tendrás un lugar seguro para ti y tu familia. No se refería únicamente a tener una casa por orgullo o apariencia, sino por seguridad financiera. Un hogar propio, bien cuidado, podía incluso generar ingresos si se alquilaban habitaciones o parte del terreno. Para ilustrarlo, contó la historia de un comerciante que conocía. Este hombre construyó una casa grande, no solo para vivir, sino para arrendar parte de ella a mercaderes que llegaban a la ciudad. Con el tiempo, los pagos que recibía cubrían sus propios gastos y aún le quedaba un excedente. Su hogar no era un gasto, era una inversión viva. Arcad concluyó, un techo seguro sobre tu cabeza no solo te da paz, también te permite que tu oro trabaje para ti desde el mismo lugar donde vives. La sexta gran regla que Arcad compartió fue clara y directa. Asegura un ingreso para el futuro. Les explicó que la juventud y la fuerza no duran para siempre. Llegará un día en que las manos se cansen, la vista se debilite y el cuerpo pida descanso. Y si para entonces no se ha preparado una fuente de ingresos, la vida puede volverse dura y llena de preocupaciones. En Babilonia, muchos ancianos dependían de la ayuda de sus hijos o de la caridad de otros, porque nunca habían pensado en ese momento. Arcad les dijo, no esperes a ser viejo para pensar en cómo vivirás. Siembra ahora para cosechar después. Les recomendó invertir en negocios estables que siguieran generando ganancias, incluso cuando ellos ya no pudieran trabajar.
Podían ser tierras cultivadas, préstamos seguros con interés o acuerdos con comerciantes de confianza. Para que lo entendieran mejor, contó la historia de un agricultor que, durante su juventud, compró un pequeño olivar. Año tras año lo cuidó, y cuando llegó su vejez, vivía cómodamente vendiendo el aceite que sus árboles producían. Mientras otros luchaban por sobrevivir, él disfrutaba de una vida tranquila gracias a las decisiones que tomó décadas atrás. Arcad cerró la lección con una advertencia. El mejor momento para preparar tu futuro es ahora. Cada día que lo pospongas, el precio será más alto. La séptima y última gran regla que Arcad compartió con sus discípulos fue una que, según él, separaba a quienes acumulaban verdadera riqueza de quienes solo la veían pasar. Aumenta tu capacidad para ganar. Les explicó que ahorrar, invertir y proteger el dinero eran pasos esenciales, pero que la base de todo estaba en la habilidad de generar más ingresos con el tiempo. Si hoy ganas una moneda y mañana puedes ganar dos, tu riqueza crecerá más rápido y tus oportunidades serán mayores. Para lograrlo, insistía en 3 acciones simples: aprender siempre, mejorar las habilidades que ya se tienen y desarrollar nuevas que puedan abrir más puertas. Les contó que incluso cuando empezó a ahorrar su primera 10ª parte, él buscaba formas de mejorar como escriba. Se ofrecía para trabajos más complejos, practicaba en sus ratos libres y aprendía de los comerciantes para entender cómo funcionaban los negocios. Con el tiempo, eso le permitió cobrar más por su trabajo y, por lo tanto, ahorrar e invertir más. Usó una metáfora sencilla para que lo recordaran. Un árbol que crece fuerte y alto no lo hace por casualidad. Se alimenta, se adapta y busca la luz del sol. Así debe crecer también tu conocimiento. Arcad les aseguró que la riqueza no solo estaba en el oro, sino en la mente que sabe cómo crearlo y multiplicarlo. Si tu sabiduría crece, tu oro crecerá detrás de ella. Con el tiempo, las enseñanzas de Arcad comenzaron a extenderse por toda Babilonia. Aquellos que antes vivían con las bolsas vacías y el corazón lleno de preocupación empezaron a notar un cambio. No fue de un día para otro, pero cada mes que pasaba, sus cofres se llenaban un poco más y sus deudas disminuían. Los que aplicaban la primera regla, pagarse a sí mismos primero, ya no llegaban al final del mes con las manos vacías. Quienes aprendieron a controlar sus gastos dejaron de sentir que el dinero se les escapaba sin saber cómo. Y los que empezaron a invertir con prudencia vieron cómo sus monedas se multiplicaban poco a poco. En el mercado, la gente comentaba historias de vecinos que antes pedían prestado y ahora podían ayudar a otros. Los comerciantes empezaron a tratar con más respeto a quienes sabían manejar su oro, porque entendían que eran personas con visión a largo plazo. Incluso los jóvenes comenzaron a imitar estas prácticas. Algunos abrían pequeñas cuentas de ahorro con las monedas que ganaban, ayudando en las tiendas o vendiendo productos, sabiendo que cada pieza de oro guardada era un ladrillo para su futuro. Babilonia, una ciudad ya próspera por naturaleza, se volvió aún más fuerte gracias a que sus ciudadanos aprendieron a cuidar lo que tenían. Y todo comenzó con unas simples reglas compartidas por un hombre que un día decidió cambiar su destino. Con los años, la fama de Arcad creció más allá de las murallas de Babilonia. No solo se le conocía por su riqueza, sino por su generosidad al compartir sus conocimientos con todos los que querían aprender. Su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría y prosperidad. Un día, el rey de Babilonia lo mandó llamar. Había escuchado cómo muchos ciudadanos mejoraban su vida gracias a sus enseñanzas y quería que esa prosperidad llegara a toda la ciudad. El rey le pidió que reuniera a un grupo de hombres y les enseñara sus reglas para que ellos a su vez las compartieran con más personas. Arcad aceptó con gusto. Durante varios días reunió a 12 hombres de diferentes oficios, comerciantes, artesanos, campesinos y hasta soldados retirados. Les explicó cada una de las 7 reglas usando ejemplos claros y recordándoles que la paciencia y la disciplina eran sus mejores aliados. Al principio algunos dudaban. Decían que con lo poco que ganaban era imposible ahorrar, pero Arcad les recordaba su propia historia. Yo también empecé con una bolsa casi vacía. No esperen a tener más para empezar. Empiecen ahora con lo que tienen. Con el tiempo, estos hombres se convirtieron en maestros para otros. La semilla que Arcad había plantado comenzó a multiplicarse, y Babilonia vivió una época de abundancia que muchos recordaron por generaciones. Los discípulos de Arcad salieron motivados, listos para aplicar las reglas que habían aprendido. Pero la vida, como siempre, les presentó pruebas. Uno de ellos,
un joven comerciante llamado Nomasir decidió guardar su 10ª parte desde el primer mes. Sin embargo, apenas llevaba 3 meses ahorrando cuando un amigo le ofreció invertir en un negocio de especias que prometía ganancias rápidas. Recordando las advertencias de Arkad, dudó, pero la tentación fue fuerte y aceptó. El negocio fracasó porque las especias se estropearon en el viaje y Nomasir perdió todo lo ahorrado. Con vergüenza volvió a ver a Arkad, esperando un regaño. Pero Arkad solo le dijo: «Has pagado por una lección que nunca olvidarás. Ahora ya sabes que no es suficiente ahorrar. También debes proteger lo que guardas». Otro de los discípulos, un artesano llamado David, fue más paciente. Guardó su oro durante un año y luego lo prestó a un comerciante de confianza que vendía telas finas. Las ganancias llegaron cada mes y David sintió por primera vez el poder del dinero trabajando para él. Cada uno de los discípulos tuvo su propia historia de aciertos y errores. Algunos crecieron rápido, otros tropezaron varias veces antes de encontrar estabilidad, pero todos coincidían en algo: sus vidas eran mejores desde que aplicaban las reglas, y así las enseñanzas de Arkad demostraban una vez más que no eran promesas vacías, sino principios sólidos que resistían la prueba del tiempo. Pasaron algunos años, y el joven comerciante Nomasir, ya más maduro y prudente, recibió una misión especial. Su propio padre, un hombre de negocios respetado, decidió ponerlo a prueba antes de entregarle la administración de una parte de su fortuna. Un día lo llamó y le dijo: «Hijo, no quiero darte riquezas que no sepas cuidar. Por eso voy a entregarte 2 cosas, una bolsa con oro y una tablilla con las 7 reglas de la riqueza que aprendí de Arkad. Te daré 10 años para que me demuestres que puedes prosperar por ti mismo. Si regresas con las manos vacías, no recibirás nada más de mí». Nomasir aceptó el reto. Al principio, la tentación de gastar su oro fue grande. Podía comprar ropa fina, un caballo veloz o disfrutar de banquetes lujosos, pero recordó su error con el negocio de especias y decidió seguir al pie de la letra las reglas que Arkad le había enseñado. Guardó su 10ª parte, controló sus gastos y buscó oportunidades seguras para invertir. No siempre fue fácil. Hubo negocios que le dieron poco y otros que tardaron en generar frutos, pero poco a poco sus monedas crecieron y con ellas su reputación como comerciante honesto y confiable. Pasados los 10 años, Nomasir volvió a su padre. No solo traía de vuelta la bolsa inicial multiplicada varias veces, sino también nuevas tierras, contratos comerciales y un grupo de empleados leales. Su padre, orgulloso, le dijo: «Has demostrado que no solo sabes ganar oro, sino cuidarlo y multiplicarlo. Ahora sé que las riquezas que heredes estarán en buenas manos». Las enseñanzas de Arkad no se quedaron solo en sus discípulos directos. Con el tiempo, se convirtieron en parte de la cultura de Babilonia. Padres enseñaban a sus hijos desde pequeños a guardar una parte de lo que ganaban, y los jóvenes hablaban entre ellos de inversiones seguras como si fuera un tema tan común como el comercio o la agricultura. En las plazas y mercados ya no solo se escuchaban conversaciones sobre precios y mercancías, sino también sobre cómo proteger el oro, cómo hacerlo crecer y cómo evitar las malas decisiones. Era como si la ciudad entera hubiera despertado a una nueva forma de pensar. Incluso los artesanos más humildes comenzaron a mejorar sus vidas. Uno de ellos, un alfarero llamado Yaram, contó que durante años vivió al día sin pensar en el futuro, pero después de escuchar las reglas de Arkad, empezó a guardar unas pocas monedas cada semana. Con el tiempo pudo comprar su propio taller, contratar ayudantes y abrir un puesto fijo en el mercado. Ya no dependía de trabajos ocasionales, sino que tenía un negocio estable que le daba tranquilidad y orgullo. Arkad veía todo esto con satisfacción. No había escrito un libro ni hecho grandes discursos, pero su ejemplo y sus palabras se habían convertido en un legado vivo. Sabía que, incluso cuando él ya no estuviera, esas reglas seguirían cambiando vidas. Con el paso de los años, Babilonia enfrentó una crisis inesperada. Una temporada de sequías redujo las cosechas y el comercio de alimentos se volvió inestable. Muchos que vivían al día empezaron a sentir la presión. Los precios subieron, los ingresos bajaron y la incertidumbre crecía en las calles. Sin embargo, hubo un grupo que resistió mejor que el resto. Eran aquellos que habían aplicado las reglas de Arkad. Tenían ahorros para cubrir los meses difíciles, inversiones que seguían generando ingresos y deudas controladas que no los ahogaban. Un comerciante de grano llamado Belashar contó que, gracias a su fondo de ahorro, pudo comprar trigo cuando estaba barato y venderlo meses después a buen precio, no solo manteniéndose a flote, sino generando ganancias. Otro, un tejedor llamado Marduk,
Utilizó las reservas de oro que había acumulado para seguir pagando a sus ayudantes, asegurándose de que su taller no cerrara y mantuviera la producción. Mientras muchos pedían préstamos de emergencia o vendían sus pertenencias a precios bajos, quienes habían aprendido las reglas pudieron atravesar la tormenta sin perderlo todo. La gente lo notó, y más ciudadanos comenzaron a interesarse en la forma en que estos hombres y mujeres manejaban su dinero. La crisis no solo reveló quiénes eran ricos, sino quiénes eran sabios, y esa diferencia, como siempre decía Arcad, era lo que marcaba el destino de una persona. Con la crisis superada y Babilonia nuevamente en prosperidad, Arcad sintió que su misión estaba cerca de completarse. Ya era un hombre mayor, y aunque sus cofres rebosaban de oro, lo que más valoraba era ver a su ciudad prosperar gracias a principios simples pero poderosos. Un día reunió a sus discípulos, amigos y familiares para compartir una última reflexión. Les dijo: la verdadera riqueza no está en el oro que tienes, sino en la seguridad que te da, en la libertad para tomar decisiones y en la capacidad de ayudar a otros. El dinero es solo una herramienta. El verdadero tesoro es la sabiduría que tienes para usarlo. Les recordó que él también había comenzado con las manos vacías y que no había magia en su éxito, solo disciplina y constancia. Muchos buscan atajos, pero la riqueza duradera se construye paso a paso, como se levantan las murallas de esta ciudad, piedra sobre piedra, con paciencia y cuidado. Antes de terminar, los miró uno por uno y dijo: si quieren honrar lo que han aprendido, no lo guarden para ustedes. Enséñenlo a sus hijos, a sus amigos y a cualquiera que esté dispuesto a escuchar, porque un solo hombre rico puede vivir bien, pero una ciudad llena de hombres sabios vivirá mejor para siempre. Sus palabras quedaron grabadas en la memoria de todos los presentes y se repetirían durante generaciones, mucho después de que Arcad se retirara de la vida pública. En sus últimos años, Arcad decidió retirarse a una casa tranquila en las afueras de Babilonia. Allí pasaba los días administrando sus negocios a distancia y disfrutando del tiempo con su familia. Recibía visitas constantes de jóvenes comerciantes, artesanos y agricultores que querían escuchar sus consejos de primera mano. Aunque ya no necesitaba trabajar, seguía observando el mercado, estudiando las oportunidades y cuidando sus inversiones. Decía que la riqueza era como un jardín. Aunque esté lleno de flores, si no se cuida, puede marchitarse. Con el tiempo, su figura se convirtió en una leyenda viviente. Muchos lo veían como el ejemplo de que la prosperidad no es cuestión de suerte, sino de hábitos. Cuando caminaba por la ciudad, la gente lo saludaba con respeto, y los padres le señalaban a sus hijos diciendo: ese es Arcad, el hombre más rico y sabio de Babilonia. Cuando su salud comenzó a debilitarse, dejó todo organizado para que sus herederos pudieran continuar su legado. Pero más que las tierras, los cofres de oro y las propiedades, les dejó un conjunto de principios que valían más que cualquier fortuna. Sabía que, mientras sus descendientes siguieran esas reglas, siempre tendrían seguridad y abundancia. Y así, poco a poco, Arcad fue dejando el mundo, pero no su enseñanza, porque la verdadera riqueza no muere con el hombre que la creó, vive en todos aquellos que la aprenden y la aplican. La historia de Arcad no es solo la historia del hombre más rico de Babilonia. Es la prueba de que la riqueza verdadera está al alcance de cualquiera que decida aprender, actuar y perseverar. No importa si hoy tu bolsa está vacía o si apenas tienes unas pocas monedas. Lo que importa es lo que haces a partir de este momento. Piensa en las 7 reglas que transformaron vidas durante generaciones. Págate a ti mismo primero. Controla tus gastos. Haz que tu dinero trabaje para ti. Protégelo de las pérdidas, convierte tu hogar en una inversión, asegura tu futuro y aumenta tu capacidad para ganar. No son solo frases bonitas, son principios que han sobrevivido miles de años porque funcionan en Babilonia, en mi vida y en la tuya también si decides aplicarlos. Hoy, tú puedes ser el Arcad de tu propia historia. Puedes mirar tu situación actual y decidir que no vas a esperar a que llegue un golpe de suerte, porque la verdadera fortuna se construye con disciplina diaria. Así que, después de escuchar esta historia, no lo dejes en palabras. Haz tu propio compromiso. Toma una 10ª parte de lo que ganes este mes y guárdala para ti. Controla tus gastos. Invierte con sabiduría. Protege lo que consigas y sobre todo sigue aprendiendo. Porque dentro de unos años, cuando mires atrás, querrás agradecerte por haber empezado hoy. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Si esta historia despertó algo en ti, no la dejes morir aquí. Llévala contigo, compártela y conviértela en tu punto de partida.
Aquí vas a encontrar más historias, más ideas y más herramientas para que el dinero trabaje para ti. Y no al revés, suscríbete. Así que si quieres seguir construyendo tu libertad, acompáñame en el próximo capítulo, porque tu futuro empieza con el siguiente clic.